idea para el video de hoy está vinculada directamente a un texto que en realidad no es un libro, es unas conferencias que dio Immanuel Kant eh, destinadas a la cuestión, a poder pensar las cuestiones educativas que se han editado bajo el nombre de Sobre la Pedagogía. Entonces ya ahí nos encontramos a un Kant eh, que no nos ofrece esa aridez, esa dificultad que a veces encontramos en obras eh, destinadas a problemas específicamente filosóficos. En esta obra más bien nos encontramos como eh, en una sistematización de ciertas ideas que de algún modo se vinculan a ese texto llamado ¿Qué es la ilustración?, que fue publicado en un periódico allí cercano a esta época, en esa última etapa de la vida de Kant. En este texto, quizás detenernos en algunos puntos de lo que nos invita a pensar Kant eh, respecto de cómo poder mirar la pedagogía, pero ya con ojos modernos. Y esto implica tener en cuenta, en primer lugar, la idea que Kant ya de alguna manera había explicitado fundamentalmente en la crítica de la razón pura, pero también en textos como la crítica de la razón práctica, las metafísicas de las costumbres, etc. Entonces, ahí nosotros podemos ya anticipar que esa idea de sujeto que se empezó a construir en el ámbito filosófico a partir del yo pienso cartesiano, empieza justamente aquí a encontrar un fundamento cada vez más sólido, ya que Kant, como bien sabemos, a partir de la lectura del Tratado de la Naturaleza Humana de David Hume, eh, logra despertar de ese sueño dogmático del racionalismo respecto a cómo en la razón venían de algún modo dadas ciertas ideas en forma innata. Bueno, aquí la cosa empieza a encontrar un diálogo con las miradas empiristas de la época, en las cuales toda el conocimiento sensible, el conocimiento teórico de la realidad está fuertemente vinculado a las percepciones que tenemos de ese mundo. Entonces ese sujeto, ya que Kant va a denominar bajo la idea de subjetividad trascendental que supone justamente un fundamento estructural en todo sujeto, eh, en el cual ya vienen dadas esas formas que él va a denominar a priori, justamente, y por eso ya vienen dadas, eh, bajo el modo de cómo percibimos ese mundo, cómo entendemos ese mundo, es decir, cómo procesamos todo aquello que y cómo lo conceptualizamos, y a partir de ahí cómo se organiza eso a partir de tres ideas que vienen dadas en la razón, que son de alguna manera organizadoras de todo ese conocimiento. Ahora bien, eh, ¿qué nos interesa ahí entender de esa noción de sujeto? Bueno, en primer lugar que hay una confianza en que ya digamos se afianza la idea de que el ser humano es un animal racional y que por lo tanto en esto se distingue de todo el resto de los seres vivientes, ya sean animales, ya sean vegetales, etc. Es decir, ahí hay una jerarquización y una distinción en torno a las especies, en la cual se subraya esta cuestión de cómo la razón nos pone por encima y nos diferencia de todo, en la concepción kantiana diríamos de todo lo creado, que eso ya lo expresa en la primera frase de este texto, en el cual dice el hombre es la única criatura, ¿no? Pero además agrega que debe ser educada, es decir, que no alcanza con lo dado a nivel instintivo, apetitivo, etcétera, sino que el ser humano necesita
de una educación que él la va a denominar en términos de cuidado, de disciplina, de instrucción, y a partir del cual nos encontramos justamente con eh, esa idea de que si bien tenemos la posibilidad de realizarnos en cuanto personas, en cuanto seres humanos, ese proceso de lo que se va a denominar la humanización de lo humano, entonces del hombre, ya sea varón, ya sea mujer, y entonces ahí lo que nos encontramos justamente es que está esa potencialidad de llegar a ser, pero debe ser justamente acompañada por la educación. O sea, la educación es aquella que perfecciona, ¿sí?, el ser del hombre. Ahora bien, entonces ahí nos encontramos con una gran diferencia respecto de esa relación con los animales, generalmente con todo el mundo vegetal. Ahora, antes de eso, de meternos en esa diferenciación, me parece importante subrayar, ¿sí?, que tiene, digamos, eh, una particularidad, ¿no? Él utiliza el término alumno y pone, ¿sí?, entre guiones, eh, perdón, utiliza el término lactante y pone entre guiones el término alumno. Ahí me parece importante entender, hay una interpretación, en, podríamos decir, que se ha ido instalando, ¿sí?, en el mundo formativo, en la cual a veces se dice que alumno es aquel que no tiene luz. Bueno, ahí obviamente hay como ya una perspectiva fuertemente iluminista respecto de ese término y de esa interpretación, pero si nosotros atendemos a la rigurosidad etimológica del término, de cómo viene el término alumno, tendríamos que hacer algunas distinciones. En primer lugar, porque el término alumno es de raíz indoeuropea, al significa crecer, alimentar, eh, está vinculado a alere, alimento, a altus, alto, profundo. Esto tiene también su correlato en el irlandés, en el germano, o sea, encontramos ahí como este, digamos, esa etimología va teniendo como su recorrido. Y por otro lado, el otro término es umnus, ¿sí?, que viene de ómenos en griego, en el indoeuropeo es no, y que significa niño acogido, cuidado por aquellos que tienen corta edad, ¿no? Es decir, que etimológicamente la palabra alnos significa el niño alimentado, podríamos decir, intelectualmente, espiritualmente. Eh, después hay una relación tardía en esa vinculación con el pupilo, por ejemplo. Eh, entonces, me parece como destacar esto porque esa etimología popular, de alguna manera incierta, en la cual, digamos, se dice que alumno significa sin luz, tendría un problemita, no en términos interpretativos, porque eso es una interpretación y una perspectiva de cómo, qué significado queremos darle al término alumno, pero sí no podemos fundamentarlo desde su etimología, ya que, digamos, el alfa privativum de las lenguas griegas es la A, y que lumen, que es el término, digamos, latino para decir luz, sería como una composición de dos palabras que tienen un origen, ¿sí?, un prefijo y este, digamos, una palabra que vendría a ser de algún modo de distinta, digamos, de distinto origen, ¿sí?, uno es griego, el otro es latino. Entonces, en ese sentido, nosotros tendríamos que decir que si tuviésemos que buscar una palabra latina que significa no iluminado o sin luz, esa palabra sería illuminatus, ¿sí?, y no aluminus. Entonces,
ahí quizás entender que hay como una construcción de una conjunción etimológica de distinta raíz, proveniente de distinta raíz, y por lo tanto deberíamos ahí como hacer ese llamado. Fíjense que en el texto de Kant, claramente él vincula la idea de alumno con la idea de lactante, o sea que estaría claramente vinculado a esta idea de el niño alimentado, no, digamos, en términos de un nutriente para la conservación de su propia vida, sino más bien de un alimento intelectual, espiritual, etcétera. Bien, dicho esto, me parece importante poder marcar la diferencia entre el que establece Kant entre el animal y el ser humano. De Kant que los animales ya están provistos por naturaleza de la fuerza para poder sobrevivir, ¿no? O sea, necesitan solamente una alimentación y no tanto de un cuidado. Sabemos que esto hay que ponerlo, esta afirmación hay que ponerla ahí un poco entre paréntesis, porque, como bien sabemos, hay una etapa de cuidado también que se da entre los animales. Pero eh, la, 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 fuerza para iniciar pareciera ser que no. Obviamente que, vuelvo a decir, ¿no? Sabemos que digamos, hay cuidados de, de la, tanto del macho como de la hembra en las comunidades de animales, en las cuales le tienen que enseñar a cazar, le tienen que enseñar a cuidarse, no sé, lo que fuera. La parte justamente no viene estrictamente de lo instintivo. Pero bueno, Kant aquí parece sumarse a esa idea de que hay como una especie de proyecto cerrado en el instinto animal que lo lleva a no poder superar esas determinaciones. Un punto ahí que podríamos cuestionarle a Kant también es, bueno, sabemos que hay animales domésticos, y esos animales domésticos no fueron siempre domésticos, y por lo tanto han ido transformando también ahí cierta herencia de su propia, este, digamos, de su propia especie. Y ahí lo que entiende Kant, que es aquello que va a lograr transformar esa animalidad originaria que se da en el recién nacido en una humanidad, es la disciplina. Para Kant tiene centralidad la disciplina. Él entiende que la disciplina debe ser aplicada rápidamente en el niño, porque es aquello que él dice ahí que el hombre tiene una inclinación fuerte, bueno, en la traducción dice a la libertad, tendríamos que decir más bien al libre albedrío, ¿no? El concepto de libertad va a estar vinculado al concepto de autonomía en Kant, es decir, que uno es libre cuando es capaz de utilizar su propia razón para manejar su voluntad. Entonces, en ese sentido, tendríamos que decir que el hombre está tentado, guiado a ese libre albedrío al cual lo llevan sus deseos, sus apetitos, etc. Y que entonces es fundamental que se le aplique una disciplina, ya que después va a ser muy difícil si no modificar esto. Cuando ya se acostumbran desde niños, digamos, a meterse en la prescripción de la razón, bueno, evidentemente primero es la razón digamos, del adulto, que le marca los límites, que por eso entiende Kant que la disciplina tiene un aspecto coercitivo, pero también, por otro lado, decimos, luego después el niño, la niña va a poder alcanzar, ¿sí? El dominio de su propia razón para ser quien él o ella misma, quien pueda justamente ponerse, moderar, limitar, reconducir algún apetito, algún deseo, etc. Entonces, el hombre necesita del cuidado, necesita de una formación en términos de crianza, necesita también de una instrucción, porque, como dice ahí, solo por la educación el hombre llega a ser hombre. Esa es la expresión. O sea,
entiende Kant que el hombre llega a ser lo que es a través de su educación. Entonces, ahí está un poco, eh, detrás de la educación está el misterio de la perfección humana. Si bien hay como una idea de época, que hay un ideal de ser humano al cual se debe apuntar, y ese ideal tiene como una lógica uniforme, ¿no? Es decir, hay como cierta mirada de homogeneización, ¿sí?, del sujeto, eh, entendiendo también que hay, digamos, en el fundamento de ese sujeto es una razón que ya tiene determinados componentes a priori. Eh, entonces, la educación en ese sentido es ese arte que se puede perfeccionar de generación en generación, que va dependiendo de las inteligencias, eh, y que en algún punto, digamos, eh, va teniendo como también en Kant la idea de que esa educación tiene como una historia y se puede ir perfeccionando. Eh, es decir, dice Kant que el principio del arte de educar, ¿sí?, es que los niños deben ser educados no de acuerdo con el estado presente del género humano, sino de acuerdo con el posible y mejor estado futuro. Es decir, fíjense cómo ahí, en ese sentido, se puede apuntar a esa ideal, ¿sí?, uno podría decir el ideal de la humanidad. Entonces ese vendría a ser justamente el destino hacia el cual debe, la meta hacia la cual debe apuntar el ser humano en la educación que le brinda a las generaciones infantales que están llegando, ¿no? Entonces, en ese sentido, este, uno de los puntos que él marca justamente como necesario es una mirada cosmopolita, ¿no? Es decir, una mirada que pueda tener una... Ahí vemos cómo entra un poco esos principios del humanismo este, moderno, en los cuales se apunta justamente a una idea de hombre este, que de algún modo trascienda las nacionalidades, etcétera, etcétera. Esto después, obviamente, nosotros no lo vamos a vincular, pero se puede vincular con el origen de los totalitarismos. Entonces, básicamente, el hombre dice cuatro cuestiones fundamentales ahí. El ser humano, ¿sí?, tiene que ser disciplinado, cultivado, debe estar civilizado y moralizado. Ahí aparecen cuatro aspectos fundamentales. El primero es disciplinado, es decir, hay que buscar justamente que la animalidad del ser humano no perjudique la humanidad ni en el aspecto individual ni en el aspecto comunitario. Por otro lado, de estar cultivado, ahí es justamente el espacio para la enseñanza y para la instrucción. O sea, hay que procurar, ¿sí?, que pueda desarrollar determinadas aptitudes y habilidades que no necesariamente vienen dadas. O sea, de hecho, hay algunas que no vienen dadas por la naturaleza del ser humano, sino que se adquieren. Por ejemplo, en el ámbito básico de la alfabetización, leer y escribir son dos técnicas que se adquieren. Bueno, ahí habría un cultivo. Eh, por otro lado, apunta justamente a la idea de la civilizado, ¿no?, la civilización. Es decir, eh, se debe aprender las buenas maneras y los buenos modales para vivir con otros, ¿sí? Es decir, Kant es uno de esos autores que va a decir claramente en este texto, la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Entonces, tiene que estar adaptado a una sociedad, y también él entiende que debemos generar una subjetividad que sea querida, que pueda influir dentro de ese mundo en el cual interviene. Y por último, el aspecto de la moralización, que tiene que ver justamente con la formación del espíritu, eh, y que ahí se distingue de lo civilizado porque tiene que ver con la elección de buenos fines, ¿no? Ahí aparece justamente la idea fuerte que tiene en su
este, en su mirada ético-política, Kant, que está vinculada a la construcción del bien común. Para Kant, el bien común es el fin, ¿sí?, de todas nuestras acciones y está por encima, ¿sí?, de el bien individual. Si bien él es uno de los autores que hace claramente una distinción entre el ámbito de lo público y el ámbito de lo privado. Entendiendo justamente que en el ámbito privado uno a veces tiene determinados permisos que no los tiene en el ámbito de lo público. Y ahí él es muy respetuoso de ese ámbito, o busca ser muy respetuoso de ese ámbito. Entonces, como para cerrar, ¿sí?, esta presentación de este texto, me parece importante que destaquemos lo que dice en el último, en el parágrafo 30, no es el último, el que dice, bueno, al niño hay que educarlo dándole libertad en todo, justamente esa libertad no puede obstaculizar la libertad del otro, esto que decía hace un rato, que pueda, hay que educarlo logrando que pueda alcanzar sus objetivos junto con los demás. Ahí aparece de vuelta esa idea del bien común, ¿sí?, esa idea de la comunidad y la corresponsabilidad. Y por otro lado, uno de los puntos centrales marca también ese parágrafo, que es la coacción moral para la libertad, que es justamente esa relación con la autonomía. Es decir, Kant entiende que el niño, dice en el texto de qué es la ilustración, que el niño logra emanciparse de la minoría de edad cuando hace uso de su propia razón. Y tiene la confianza en que la razón es aquella que puede proporcionarnos cuál es el modo en que debemos actuar en sociedad. Y por lo tanto, la razón siempre nos va a indicar, nos va a inclinar hacia lo bueno. Entonces, él tiene esa confianza. Entonces, en ese sentido, la autonomía tiene que ver justamente con el uso de la razón. Es decir, autonomos, nomos, ley en griego, que significa entonces, ese autónomo significa darse la ley a sí mismo. Ese darse la ley a sí mismo es a través de una razón que le puede poner justamente una moderación, un freno, si es necesario, a la inclinación, ya sea el apetito, el deseo, que de repente podemos tener, eso lo vincula con la cuestión animal, entonces la razón en cuanto a aquello que nos distingue como seres humanos es aquello que nos permite dominar nuestras propias acciones. Un ejemplo muy sencillo. Cuando somos niños necesitamos que haya un adulto que nos diga, bueno, no toques el enchufe. Hay un momento en el cual ya el niño, la niña aprende y ese límite se lo pone a sí mismo. Ahí está justamente, empieza a ser autónomo, se independiza, se emancipa, ¿sí?, en ese punto, y eso es lo que Kant va a entender propiamente como libertad, ¿sí? Es decir, la libertad va a estar directamente vinculada al uso de la razón